Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El desgarrador día del funeral había quedado atrás, y Ana se dio cuenta por primera vez de que estaba sola. Antes de eso, Carlos, su marido, había estado a su lado, e incluso después de que le dijeran que había habido un accidente y él había muerto, no se dio cuenta inmediatamente de que se había ido. Entonces él seguía en la tierra por un tiempo, y todavía había alguna esperanza, o algo así. Además, había amigos, parientes, simpatizantes, que prometían ayudar. Y ahora Carlos estaba bajo tierra, nunca lo volvería a ver. Toda la gente se ha ido. Tienen sus propios negocios, sus vidas, sus familias, y ella está sola para siempre. No sola, por supuesto. Víctor está allí. Tiene 4 años, tiene los ojos y los labios de su padre, crecerá y será igual de fuerte, hermoso, cariñoso. Podrá continuar la obra de su padre. Pero ¿cuándo será eso? No será hasta dentro de mucho tiempo. Cuando crezca, la empresa que fundó Carlos ya no existirá. ¿O será de otro? ¿Amigos? Sí, los amigos y socios de su marido siguen por aquí. Ni siquiera lo han enterrado todavía y ya le están ofreciendo venderle el negocio. No te preocupes, yo lo organizaré todo. No lo dudes, sin trampas. Te harán un buen precio. No perderás nada. ¿Quién dijo eso? Ana no lo recordaba. Tampoco recordaba cómo asentía o movía la cabeza negativamente. Ella no estaba para esas negociaciones. Y la gente parecía darse cuenta, le acariciaban el hombro, la consolaban. Por supuesto, Anita, lo entiendo. Pero en cuanto recobres el sentido común, llámame enseguida. No recurras a otros, te engañarán, pero yo lo haré todo honestamente. Te doy mi palabra. Ana no recordaba quién le había ofrecido condiciones tan favorables, y qué importaba. No pensaba en ello, y dudaba que lo hiciera más tarde. Ahora, en cualquier caso, no le importaba. Sí, necesitaba el dinero, no tenía suficiente habilidad para llevar el negocio ella sola, pero eso no le importaba ahora. Y no le importaría después. Miró el gran retrato de su marido, tachado de la esquina con una cinta negra de luto, y se desplomó en el sofá, gritando su nombre en un susurro. Ni siquiera podía llorar o gritar fuerte, el niño estaba dormido. Entiende algo, pero no todo. ¿Ya no habrá papá y mamá? ¿No volvería a ser la misma? No, Ana no podía permitir que el mundo de su hijo se desmoronara para siempre. Pronto la joven viuda sorprendió a los amigos y socios del difunto empresario con la noticia de que no vendería el negocio de su marido. Ella misma continuaría su negocio. Alguien suspiró con simpatía. Es comprensible, el estrés, la pena, todavía está en estado de shock. Entrará en razón. Se dará cuenta de que no podrá soportar tal carga y responsabilidad. Alguien hizo un gesto con la mano. Hasta que no entre en razón, todo el negocio familiar se derrumbará. No puedes dejarlo ni un día, todo se derrumbará a la vez. ¿Y qué clase de mujer de negocios es? 25 años, nunca trabajó un día en su vida. Probablemente no sabía de dónde viene el dinero. El negocio de Carlos ha desaparecido. Es una cabra testaruda. Le ofrecimos ayuda. Ahora se quedará con las manos vacías. Ana no oyó estas declaraciones, aunque sabía perfectamente que lo decían en privado. Pero no le importaba. Sí, no se había involucrado antes en los asuntos de su marido, pero aún así tenía una educación y la cabeza sobre los hombros, y confiaba en poder arreglárselas. Cierto, aún tenía que ocuparse de Víctor. Iba a la guardería, pero había que llevar al niño allí y recogerlo a tiempo, y mantener la casa en orden. Y lo más importante, estudiar, meterse en los asuntos de la empresa. No tenía ayudantes. Los padres de Ana se habían divorciado hacía tiempo, ella no tenía contacto con su padre y ni siquiera sabía dónde estaba, y su madre tenía su propia visión de la vida, que a menudo no coincidía con la de Ana, lo que también dificultaba la comunicación.
Los padres de Carlos vivían en el pueblo y su relación con su hijo, incluso mientras vivía, era más bien fría. Les ayudo en lo que puedo, pero no puedo vivir con ellos como me exigen. Solía decir. Pero ayudaba, debo decir, bastante bien. Les ofreció trasladarse a la ciudad, se negaron en redondo. Luego les construyó una casa en el pueblo, les ayudó con la casa, es decir, quejarse a sus padres sería pecaminoso. Pero la relación no era especialmente cálida. Cuando acudieron al funeral, por supuesto, se afligieron, pero solo por la pérdida de su único hijo, o por el dinero que les enviaba muy a menudo. Oh, Anita, ¿cómo viviremos sin Carlos? ¿Podrás ayudarnos? Si le queda algo allí, no te olvides de nosotros, somos unos viejos solitarios, compréndelo, por favor. Ana prometió ayudar, no dejarles sin herencia, pero no pudo evitar comprobar que los abuelos ni siquiera preguntaban por su nieto. Por supuesto, les envió una parte de la herencia dejada por Carlos, pero no pudo ayudarles durante mucho tiempo. Los socios, ofendidos o enfadados por su falta de voluntad de vender el negocio, no la ayudaron tanto, sino que, como mucho, se burlaron de ella. Algunos incluso intentaron interponerse. Y cada vez que fracasaba, no se cansaban de recordárselo. Anita, no te hagas tu propia empresa. Eres una mujer, joven y guapa, ¿cómo puede ser asunto tuyo? Piénsalo, ¿no te gustaría simplemente vivir? Ocuparte de la casa, del hogar, criar a tu hijo, ocuparte de ti misma. Tal vez encontrar un trabajo que no sea demasiado difícil. Perdona que te lo diga, pero aún puedes arreglar tu vida personal. Yo lo tengo todo bien en mi vida personal, y con el trabajo, y en casa, y con un hijo. Y no soy Anita, soy la señora Ana Laura. Y por favor, deja de insinuarme lo de vender el negocio. Me las apaño con todo, y si no muy hábilmente todavía, pero aprendo y perfecciono mis habilidades cada día, respondió fríamente a esta falsa simpatía. Era cierto, lo intentaba y cada día se le daban mejor las cosas. Sin embargo, pasó más de un año hasta que los que la rodeaban se dieron cuenta de que Ana Laura no era una joven tonta que había decidido jugar a ser empresaria, sino una auténtica empresaria. Pero después de demostrar su valía, empezó a ser respetada incluso por quienes al principio no creían en su fuerza. Incluso su madre dejó de lamentarse en cada reunión o conversación telefónica. Anita, esto no está bien. ¿Por qué te estás enterrando viva? Deberías casarte, no es bueno que una mujer viva sola. Y a Víctor le vendría bien un padre. El chico está creciendo. Después de ver los éxitos de su hija, su madre dejó de insinuar un matrimonio exitoso, y a veces decía: sí, con una madre así, el niño no necesita un padre. Tú, Ana, puedes cerrarle la boca a cualquier hombre. Pero te compadezco, te sientes sola. ¿Cómo vivir sin amor? Pero Ana pensaba que su amor por su hijo y sus sentimientos recíprocos eran suficientes. A los 40 años se había convertido en una empresaria de éxito, Víctor tenía 20, y él iba a ocupar su lugar. Ana se lo decía a menudo. Tienes que estar preparado para todo, hijo. Yo me quedé sin padre y sin la más mínima visión para los negocios, ¿sabes lo difícil que fue? Mamá, no digas eso. ¿Cómo voy a quedarme sin ti? Dijo el hijo descontento. Es muy sencillo. No estoy hablando de casos trágicos, pero puedo cansarme. Decidiré jubilarme, te diré. A partir de aquí, tú te encargas. ¿Y tú qué harás? Y Víctor se dedicó diligentemente a los negocios, estudió, y a los 20 años ya estaba al tanto de las actividades de la empresa de su madre, e incluso podía darle buenos consejos. Ana no se cansaba de ver a su hijo, y ya pensaba que pronto podría dejárselo todo a él sin preocupaciones, tenía muchas ganas de tomarse un verdadero descanso, olvidándose de todos los negocios durante al menos un mes. Pero antes de que esto sucediera, ocurrió lo inesperado, y Anya tuvo que dejar su negocio, y a su hijo, y en general toda su vida anterior, fue llevada a juicio. ¿Cómo sucedió?
Ana no sentía ninguna culpa por sí misma, y no la había. ¿Pero qué fue entonces? No tardó mucho en adivinarlo sin duda. Algún intruso se había colado en su despacho. ¿Y es posible que trabajara allí? Y una persona que trabaja, conociendo todas las sutilezas de los negocios, no es difícil de cambiar algunas facturas y otros documentos, algo que tirar, poner algo extra, y ya está, un hombre honesto se convierte en un criminal. Y parecía ser muy rentable para alguien. Sin abogados, sin dinero, nada ayudó, y Ana fue condenada a 5 años de prisión. Víctor, eres un adulto, ya has entrado en el caso, sabes mucho de muchas cosas. Te lo ruego, haz lo posible para que no se eche a perder. Dios con los ingresos, al menos que no haya grandes gastos, tú lo entiendes tan bien como yo, exhortó Ana a su hijo en la última reunión antes de su encarcelamiento. Ya estaba pensando en cómo vivirían con su hijo después de que ella fuera libre. Por supuesto, mamá, haré todo lo que pueda. No dudes de mí. Y no me rendiré. Lucharé por ti. Saldrás absuelta, ya verás, se juró el hijo. Hijo, por favor, no te metas en este caso, te lo ruego mucho. Los dos sabemos que no soy culpable, y lo demás no importa. Si me absuelven o no, ¿qué importa ahora? Después de todo, 5 años no es tanto tiempo, y si trabajo bien y me porto bien, ¿puede que me suelten antes, y no sé cómo trabajar y portarme bien? Bueno, estaré fuera 2 o 3 años, ¿no puedes soportarlo? Ana consoló a su hijo. Puedo, pero no quiero que estés en la cárcel, es terrible, mamá. No pienses en eso, Víctor. No es tan terrible, de verdad. Trabajé duro cuando estaba libre, y trabajaré duro allí también, así que no es gran cosa. No tengo antecedentes penales, no voy a mezclarme con mujeres criminales. En resumen, no te preocupes por mí. Vive bien tú, te lo ruego. Ana tenía muchas esperanzas puestas en su hijo, aunque ya había oído a algunos de los empleados suponer que Víctor sospechaba que había sustituido algunos documentos para convertirse en dueño absoluto de su negocio. Probablemente, alguien lo pensaba de verdad, pero Ana ahuyentó hasta la sombra de tales sospechas. ¿Para que su hijo se volviera contra ella? ¿Y para qué? Para hacerse con un negocio que ya, podría decirse, le pertenecía. Si él hubiera dicho que quería ser el dueño, ella le habría entregado las riendas sin pensárselo 2 veces. Aunque, ciertamente, pensamientos oscuros también se colaban en su alma. Sobre todo después de que Víctor le hablara muy inteligentemente del proyecto recién iniciado, de los beneficios que le reportaría. Sí, ella sabía que su hijo estaba bien versado en los negocios, pero no sabía nada acerca de este proyecto en particular. Y fue la participación en él lo que resultó fatal para Ana. Además, Víctor, al enterarse de que su madre sería condenada, empezó a preguntar algo muy detallado sobre sus bienes inmuebles y cómo podría disponer de ellos. No, esto es paranoia. No puedo dudar de mi hijo, ni se me ocurrirá. Víctor no es culpable de nada, no puede haberme tendido una trampa. Somos prácticamente uno y el hecho de que yo no esté cerca le hará más mal que bien, pensó. Pero por mucho que Ana se convenciera a sí misma, el gusano de la duda empezaba a molerla. Y eso era aún más doloroso que darse cuenta de que la habían enviado a la colonia para nada. Por mucho que Ana convenciera a su hijo de que no tenía miedo a nada y de que la vida en la zona no sería tan dura, tenía mucho miedo de ir allí. ¿Cómo saber con quién tendría que compartir barracón, o cómo se llamara? Le vinieron a la mente imágenes terribles de algunas películas, porque solo a base de esta información podía hacer suposiciones sobre los lugares donde tendría que estar. Pero en realidad no daba tanto miedo. Sí, había mujeres con un pasado muy oscuro, pero se mantenían en su propia compañía, y Ana se unió a una comunidad de mujeres mayores que cumplían condena por delitos similares, en su mayoría económicos. Fueron bastante amables con la recién llegada e incluso intentaron que se sintiera a gusto. Además,
Resultó que nadie la obligaría a cortar leña o cavar zanjas. Las mujeres trabajaban en la industria de la confección, que Ana conocía bien. Claro que ahora no tenía que coser disfraces y trajes de Navidad para niños, sino algodón y trajes de protección. Allí nadie exigía una calidad especial, pero el trabajo era duro no por eso, sino físicamente. Las telas pesadas y ásperas le arañaban los dedos. No acostumbrados a ese trabajo, tenía que arrastrar la ropa cortada o acabada a mano, ella sola, y era muy duro. Pero Ana se daba cuenta de que cada día estaba más cerca del día de su liberación. Y quería ser libre, ante todo para descubrir quién le había tendido la trampa. Día tras día repasaba en su mente todas las circunstancias que precedieron a la condena, recordaba a cada uno de los funcionarios quién pudo hacer esto, y no encontró respuesta. Es imposible decir que lo pasó muy bien en la colonia, fue muy duro para ella tanto física como mentalmente. El entorno lúgubre, las telas grises y de color caqui constantemente delante de sus ojos, todo esto le traía los mismos pensamientos pesados y groseros, de los que estaba tan ansiosa por deshacerse. Su hijo no la olvidaba, le escribía cartas, la animaba, le enviaba paquetes. Y ella pensaba casi constantemente en la culpabilidad de Víctor en su encarcelamiento. Por mucho que se reprendiera a sí misma por tales pensamientos, no podía librarse de ellos. Las mujeres se daban cuenta de que Ana estaba cada día más triste, pero no contestaba a las preguntas, le daba vergüenza hablar de esas cosas. Pero un día, tras una jornada especialmente dura, no pudo soportarlo y rompió a llorar por la noche en su litera. Sus amigas volvieron a hacerle preguntas y ella, incapaz de guardarse esos pensamientos, confesó: «No puedo, chicas, de verdad que no puedo. No quiero creerlo, pero aún me viene a la cabeza, ¿no me habrá traicionado mi hijo? No puede ser, porque me quiere». Quería tanto que las mujeres, muchas de ellas mucho más experimentadas, la disuadieran, la tranquilizaran, le dijeran que todo eran tonterías, que un hijo no puede hacerle eso a su madre, pero resultó al revés. ¿Por qué llorar? Es algo normal, le pasa a todo el mundo. Mucha gente aquí ha sido incriminada, pero ¿y tú? Solo un tipo que quería ser su propio jefe. ¿Cuántos años tiene? 20. Esa es la edad. Probablemente, encontró una chica, y ella necesita dinero, y ella quería salir con un hombre de negocios, no con un niñito. Piénsalo, si quiere casarse, ¿dónde llevará a la novia? Ya sabes cómo son las chicas hoy en día, no todas aceptan vivir con su suegra. Alguna chica lo ha tergiversado, y ha dicho que está dispuesta a todo, pero solo para que la madre no estuviera cerca, ¿y cómo te va a eliminar? Así que pensó en una manera. ¿Qué dices? Él nunca se atrevería a hacer eso. Ana trató de objetar, mientras las palabras de su hijo sobre el negocio, sobre el proyecto rentable, sobre su nuevo chalet, al que se habían mudado justo antes del accidente, sonaban en sus oídos. Y las palabras de sus amigos sobre la chica que había engañado a la cabeza de Víctor parecían cada vez más ciertas. Todas nosotras no nos atreveríamos a hacer nada. Las mujeres se despidieron, todas mis honestas, y todas buenas, hasta que el dinero interfiere, o es el amor mismo. Preguntad a cualquier mujer por qué está aquí, y todas por la misma razón, por el dinero y por el amor, y también por los hijos. ¿Y qué te hace mejor que los demás? Sí, Ana no era mejor que nadie aquí. Y ella estaba de acuerdo con eso, aunque no fuera mejor, aunque fuera peor, lo principal sería que Víctor no fuera un canalla. Al fin y al cabo, era el único que tenía en su vida, y no le quedaba otra alma después de la muerte de su madre, con quien, de hecho, nunca hubo mucha intimidad. No hay nada que decir de su suegro y su suegra. Nunca fueron muy cariñosos con su propio hijo, y mucho menos con su nuera. Y eso a pesar de que ella les ayudaba en todo, aunque fuera un poco, pero siempre enviaba dinero varias veces al año. Y le decía a su hijo que no olvidara a su abuelo y a su abuela, aunque en realidad no los conocía, no mostraban ningún interés por su nieto. ¿Amigos? ¿Amigas? Bueno, sí, lo eran,
como sin amigos. Cuando ella estaba bien, y otra vez podía ayudar a alguien, con quien divertirse. ¿Quién quiere tratar con un prisionero? No es muy divertido escribir cartas a la cárcel. Así que no hay necesidad de ofenderse por ellas, toda su realidad actual está demasiado lejos de toda la gente normal. Ana comprendió perfectamente que la única posibilidad de salir era trabajar bien y no recibir ningún comentario. Y lo hizo lo mejor que pudo, lo que le valió la libertad condicional. Pero su liberación se vio empañada por una circunstancia bastante extraña. El hijo de Ana no se reunió con ella. Pero sabía el día y la hora de su salida de la colonia. Se alegró mucho por ella y le prometió que vendría enseguida a traerle ropa civilizada. Prometió llevar a mi madre a un salón de belleza para restaurar su belleza y frescura. Y ahí estaba ella, vestida de presidiaria, con una mochila, sin nadie que la recibiera y sin nadie, aparentemente, nadie que la necesitara. ¿Era Víctor realmente el culpable de lo que había ocurrido? No quería pensar en otra cosa, más terrible, es decir, que le hubiera ocurrido algo que le impidiera reunirse con su madre. Sin embargo, resultó que era así. Al llegar sola a su ciudad natal, se enteró de que Víctor no había acudido a la cita porque había sufrido un grave accidente, y ahora se encontraba en cuidados intensivos, en estado grave. ¿Qué demonios es esto?, pensó desesperada mientras corría al hospital a ver a su hijo. ¿Qué clase de fatalidad pesa sobre nuestra familia? Comillas. Nunca Ana no creía en ningún misticismo, siempre ha sido una realista empedernida. Pero ahora, ¿cómo no pensar en el mal de ojo, en el estropicio, que trajo primero sobre su padre, luego sobre ella, ahora aquí y ahora sobre su hijo? Le vinieron pensamientos terribles a la cabeza, incluso quiso acudir a algún hechicero, vidente para que le quitara este maldito mal, para que pudieran volver a vivir al menos con su hijo feliz y en paz. Pero en el hospital se dio cuenta de que los hechiceros no ayudarían. El estado de Víctor era demasiado grave, necesitaba medicamentos caros, e idealmente cirugía, que requiere tanto dinero, que puede ser inasequible para los empresarios más serios. Ana va al trabajo para averiguar cómo van las cosas allí. Resultó ir bastante bien. El hijo había conseguido conservar la mayor parte del negocio, lo que daba esperanzas de que su tratamiento fuera bien. Esto, aunque brevemente, inspiró a la mujer. Ni siquiera se molestó en prestar atención a las actitudes de sus colegas, a muchos de los cuales recordaba, aunque había bastante nuevos. Pero, de nuevo, ¿qué podía reprocharles? ¿Quién y cuándo había tratado bien a los prisioneros de ayer? Si era culpable o no, nadie querría saberlo. Lo principal era que había cumplido casi 3 años, y la cárcel hace esas cosas a la gente. Cualquiera lo sabe. Sí. La señora Ana Laura fue alguna vez una mujer buena y honesta, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Quién sabe con qué hábitos y habilidades salió de la cárcel? Si te pones en contacto con una mujer así, comenzará de nuevo algunas operaciones ilegales, y los empleados ordinarios tendrán que responder por ello. No ella, debe haber aprendido a alejar todas las sospechas de sí misma. Víctor, su hijo, aunque solo era un chaval, era un tipo listo. Estaba haciendo lo correcto, y ahora quién sabe. Muchos incluso hablaban de si no sería mejor para ellos dejarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero se quedaron, probablemente esperando lo mejor. En resumen, resultó que los empleados rehuían a Ana, la percibían de mala manera. Solo la nueva limpiadora, Victoria, una chica joven y guapa, se comunicaba con ella sin negatividad. Felicitó tímidamente a Ana por su nuevo trabajo y enseguida preguntó por el estado de Víctor. Con ello favorecía a la infeliz mujer, que sufría por la suerte de su hijo. Y Ana se alegró de tener a alguien con quien hablar. Los demás solo le hablaban de negocios. Resultó que ella y Victoria vivían no muy lejos la una de la otra, es decir, Ana Laura en un pueblo de casas de campo, y Victoria y su hijo pequeño en un pequeño piso de las afueras. ¿Y tienes suficiente sueldo para vivir con el niño?, preguntó Ana. También trabajo a tiempo parcial.
No creas que me hice limpiadora porque no tengo estudios o soy estúpida. Así son las cosas. Me gradué en una escuela de música y luego en la universidad, y ahora doy clases en casa. Y me metí a limpiadora porque es un trabajo a tiempo parcial, y el sueldo no está nada mal. Hay una oportunidad de trabajar y dedicarle tiempo a mi hijo. Sí, tengo un hijo, pero no marido. Y mis padres están muertos. Así que tengo que arreglármelas. Hasta ahora, me las arreglo. Pero cuando mi Andrés crezca un poco, lo llevaré a una guardería, y quizá consiga trabajo en una escuela de música. Estas sencillas conversaciones ayudaban a Ana a distraerse de sus propios pensamientos tristes, que ahora eran aún más que antes. Pero le esperaba otra sorpresa. Tuvo que profundizar en el asunto, ya que se enteró de un acto completamente inexplicable de su hijo. Resultó que, poco antes de sufrir el accidente, transfirió todos los activos de la empresa a la cuenta de una compañía desconocida. Su empresa no tenía ningún negocio con esta compañía, y tampoco había ninguna razón para transferirles tales sumas. Así que, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué Víctor hizo eso? Es imposible preguntárselo, sigue inconsciente, y ni el contable ni el gerente pueden explicar nada, ni ellos mismos lo saben. Actuaba como director, así que no preguntó nada a nadie y no explicó nada. Por eso pensé que había una razón. Esa fue toda la respuesta que Anya consiguió obtener. Después de todo, era el dinero con el que había contado al planear la operación de su hijo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Víctor había hecho eso? Él, un hombre tan hábil e inteligente. Y justo en el momento en que necesitaba el dinero. ¿Qué debe hacer ahora? ¿Cómo puede recuperar todo lo que ha perdido? Ana estaba sentada en su escritorio, con la cabeza apoyada en las manos, sin saber qué hacer ni dónde buscar respuestas a todas las preguntas que se multiplicaban. Victoria entró en el despacho, y al ver a la jefa en tan lamentable situación, asustada, le preguntó: «Señora Ana, ¿qué le pasa? ¿Le ha pasado algo?» La chica dudó. Al parecer no se atrevía a preguntar por lo más terrible, es decir, si le había pasado algo a Víctor. Ana la comprendió, movió negativamente la cabeza. «No, Victoria, no ha pasado nada. Todavía no. Es que cada día pierdo más la esperanza». Y le dijo brevemente a la chica que no tenía con qué pagar la operación de su hijo. A Victoria se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba claro que la chica quería ayudar, pero no podía, no tenía nada. ¿Estabas enamorada de mi hijo?, preguntó Ana, dándose cuenta de que Victoria no se preocupaba tan fácilmente por lo que estaba pasando. La chica se sonrojó. «No. Quiero decir que me gustaba mucho, claro, pero no estaba enamorada, de verdad. Me di cuenta de que no tenía sentido. Nunca me prestaría atención. Ay, cariño, ojalá todos nos enamoráramos de personas de las que tiene sentido enamorarse», exclamó Ana. «Tú eres una chica joven, él es un hombre joven, los dos sois guapos. Por cierto, incluso tenéis mucho en común solo en apariencia. Entonces, ¿por qué no os queréis?» Ni siquiera me prestó atención. ¿Quién soy yo, caminando por ahí con una fregona? Tenía otra chica, los vi juntos una vez. Ella es realmente un partido para él, muy hermosa, elegante, vestida hasta los topes, maquillaje, joyas. Es como si pudiera permitirse cualquier cosa. No es una madre soltera fregando suelos. También es profesora de música. Así que no te deprimas tanto. Vamos a casa, todo el mundo se ha ido, y estamos sentados aquí. ¿Pero qué hacer ahora? Tenemos que salvar a Víctor», exclamó Victoria. «Así que voy a pensar qué podemos hacer. Estoy segura de que se puede hacer algo». Ana estaba segura, pero ¿qué se podía hacer y cómo? El mensaje de Victoria de que Víctor tenía novia le pareció tranquilizador a Ana. En un primer momento recordó las lecciones de sus amigos de la cárcel, que decían que la mayoría de los delitos, y de las acciones estúpidas, se cometían por amor. Ya en casa pensó en esta cuestión y la descartó. No, esa opción no.
Supongamos que Víctor se hubiera enamorado de alguna chica, y por ella. No, por muy enamorado que estuviera, no era tan simple como para gastarse todo lo que tenía en ella. Le compró un anillo, unos pendientes. Aunque fuera un coche, no se lo gastó todo en eso, sobre todo el dinero no se gastó, se transfirió a la cuenta de otra persona. Y no a la cuenta de una persona, sino a una organización que no puede ser rastreada hasta él. Era difícil sospechar de Víctor en algún acto imprudente por amor, no podía hacerlo en un día, sobre todo sin decir nada a nadie. Entonces, ¿qué le pasó a su hijo? ¿Por qué cometió semejante acto? Ana se sentó en el sofá de casa con las manos entrelazadas en la cabeza, y luego se paseó por la casa, tratando de encontrar la proverbial quinta esquina, pero no llegó ninguna solución. Al final, se tomó una pastilla sedante y se tranquilizó. No tiene sentido ir así deprisa y corriendo con un solo pensamiento: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No por salvar la empresa, sino por salvar a su hijo, es mucho más importante. Si Víctor vive, todo será con ellos, no hay duda. Mañana es necesario ir al hospital de nuevo, para preguntar al médico, ¿cuáles son sus posibilidades? Tal vez le espere un milagro, y el médico le diga que su hijo ya está mejor y que será posible prescindir de una operación. Pero la mañana del hospital no recibió un milagro, sino una noticia devastadora. La lesión de su hijo es más grave de lo que pensábamos al principio. Sigue en coma y ahora vive de una máquina de soporte vital. Cada día de trabajo de ese aparato es muy caro, sobre todo porque no hay prácticamente ninguna posibilidad de que su hijo se recupere. Es decir, son, incluso, bastante reales, pero solo si la operación se hace a tiempo. Exclamó el médico, al ver que la infortunada madre se tambaleaba, y probablemente se habría caído si la enfermera que estaba cerca no la hubiera cogido bajo el brazo. Una enfermera se acercó corriendo y le pasó un vaso con unas gotas sedantes. ¿Así que mi hijo va a morir ahora?, preguntó Ana horrorizada. Compréndalo, se está muriendo, dijo el médico, y no podemos hacer nada. Los medicamentos, el equipo, la operación, todo eso cuesta mucho, y cada minuto que pasa su estado es más desesperado. Así que no podrá esperar a que llegue el momento de conseguir el dinero. Por eso anoche el consejo decidió que lo más humano sería desconectar a Víctor de la máquina de soporte vital. No, por favor, no. Conseguiré el dinero, lo tengo. Venderé todo lo que pueda, mi empresa, mi casa. Lo entiendo, pero llevará mucho tiempo, y mientras lo haces, ese mismo dinero se usará para mantenerlo vivo. Mira, me duele decir esto. Te duele, pero ¿cómo me siento? Es mi único hijo. ¿Te digo que conseguiré ese dinero? Te diré más que eso, ya está ahí, solo tengo que encontrarlo. Prácticamente, me lo robaron mientras estaba fuera. Pero lo conseguiré, voy por buen camino, te lo prometo. Solo no mates a mi hijo antes de tiempo. ¿De qué estás hablando? No vamos a matar a nadie. Compréndalo. De todos modos no tiene sentido torturar a un hombre que no está destinado a sobrevivir, dijo el médico en voz baja. Por eso tomamos esa decisión, que no es fácil para cada uno de nosotros. Me doy cuenta de que es cruel pedirle que firme, es decir, que dé su consentimiento para desconectar la máquina. De acuerdo, susurró Ana Laura, moviendo apenas sus labios muertos, lo firmaré todo. Ahora despídete de mi hijo mientras siga vivo. Ana entró en la habitación de su hijo, y su corazón volvió a estrujarse dolorosamente. Era tan duro mirar a la persona más querida, yaciendo sin vida, conectada a un montón de aparatos. Pero seguía vivo, seguía aquí. Pero qué terrible era todo, si Víctor sentía y comprendía cualquier cosa. Se inclinó sobre su rostro, esperando aún captar algún movimiento de vida en él, pero no. Hijo mío, querido. Lo siento, lo intenté, pero no pude hacer nada. Y ahora es demasiado tarde. Sabes que daría mi vida por ti, pero es imposible. Puedo prometerte una cosa: pronto estaré contigo. No necesito quedarme más en este mundo.
Su discurso fue interrumpido por el teléfono que sonaba en la mesilla de noche. Era el teléfono de su hijo. Ana lo cogió, lo encendió y, en cuanto se lo acercó a la oreja, sonó una voz de mujer. ¿Por qué estás callada? ¿Ya está muerto? ¿Quién habla? ¿Quién es usted? ¿Por qué tiene que morir mi hijo?, exclamó Ana, temerosa, indignada, pero su respuesta fue solo una risa burlona, tras lo cual colgó el auricular. El número de la persona que llamaba era inidentificable, la voz era completamente desconocida, pero claramente no era de niña, llamaba una mujer, probablemente no joven. ¿Quién era? Ana preguntó en voz alta, confusa. ¿Quién querría tanto tu muerte? Sentía que esta llamada era la razón de todos sus problemas. Era imposible imaginar que Víctor estuviera implicado en algún caso terrible, cuyo castigo fuera la muerte, pero estaba claro que lo que le había ocurrido a su hijo estaba relacionado de alguna manera con esta llamada. Víctor había transferido todo el dinero a una cuenta, y luego hubo un accidente en el que se supone que murió. ¿Para qué? Para que no pudiera decir a quién se lo había transferido y por qué. Y aunque está vivo, todavía no puede decirlo. Así que le toca a ella, la madre, averiguarlo. La llamada era de una mujer adulta que no podía ser amiga de Víctor, pero que lo conocía de alguna parte y tenía forma de influir en él. Bueno, todo esto había que pensarlo bien, construir una cadena lógica y actuar con determinación, pero rápido. Besó la mano de su hijo, le prometió una pronta victoria y se fue a buscar un médico. Te lo ruego, no desconectes todavía a Víctor de las máquinas. Muy pronto encontraré el dinero, se lo daré todo, le pagaré el doble, el triple, créame. Ya sé cómo proceder. Al parecer, la mirada decidida y entusiasta de la mujer convenció al médico más que todas las súplicas. De acuerdo, por ahora no haremos nada. Y comprenda, no estamos vendiendo la vida de su hijo, el precio de la operación y mantener con vida a Víctor no dependen de mí. Depende de usted. Por eso te lo pido. Y creo en ti. Y no tienes dudas. Así que se obtuvo el consentimiento del médico, se ganaron unos días de vida para su hijo, pero Ana no sabía cómo proceder. Una cosa estaba clara: había que buscar el dinero robado. Por supuesto, era posible tomar el caso desde el otro lado, vender apresuradamente la empresa, con cualquier pérdida, vender su casa, pertenencias personales. Pero Ana era muy consciente de que esto no daría la cantidad necesaria para la operación, el tratamiento y la posterior rehabilitación. Era necesario encontrar la manera de devolver el dinero, que su hijo había transferido a una persona desconocida con un fin desconocido. De camino a casa, Ana pensó: sin duda merece la pena buscar la causa de lo que ocurre en los acontecimientos del pasado. Quizá todos los problemas de hoy empezaron hace mucho tiempo, cuando Carlos aún vivía. Sí, han pasado muchos años, pero ¿cómo saberlo? Quizá el rastro viene de ahí, del pasado. El pensamiento es de sentido común, pero ¿dónde buscar respuestas? El marido hace tiempo que se fue. Sus conocidos apenas recuerdan nada y dicen: ¿padres? Difícilmente. Carlos, al haberse ido de casa, no hablaba mucho con ellos. Pero tal vez es ella la que no sabe nada de su comunicación y de la naturaleza de su relación en general. Aún así, ayudó a sus padres, y ayudó a menudo y no mal, y es muy posible que viajando a ellos sin ella, Ana, se comunicara con ellos mucho más estrechamente. En cualquier caso, no había otras opciones, y cualesquiera que fueran sus sentimientos hacia su suegro y su suegra, tendrían que conocerse. Así que se fue al pueblo, a casa de sus suegros, con la intención de sacarles algo por todos los medios. Los padres de Carlos la recibieron no solo con antipatía, sino también con indiferencia, como a una completa desconocida. Ni siquiera la reconocieron de inmediato. Sí. La vida te ha arruinado, murmuró el padre de Carlos, sin mucha simpatía. Pues sí, convino Ana, que no pudo evitar darse cuenta de que su suegro había perdido seriamente la cabeza. Lo cual es comprensible, porque ya tiene más de 70 años, ¿y tu mujer, está sana?
¿Por qué haces esas preguntas sobre los viejos? ¿Qué salud tenemos? Estamos vivos, eso está bien. Estamos vivos, todavía nos arrastramos. Pasa, Ana, Sara está en la habitación. Voy a poner la tetera. También la suegra, en opinión de Ana, estaba toda decaída, siempre enérgica y activa, pero ahora no se levantó de la silla, ni siquiera para ver quién había venido. Cuando entró la nuera, no la reconoció enseguida, respondió al saludo un poco sorprendido y contrariada, solo entonces comprendió. ¿Eres tú, Anita? ¿Ya estás libre? Bueno, gracias a Dios. ¿Y has venido directamente a vernos? ¿Sola, sin Víctor? Ana decidió no distraerse con charlas y contó enseguida lo que había pasado con Víctor y sus suposiciones al respecto. En el curso de su relato se lamentaba a cada rato de haber venido, los viejos, a todas luces, hacía tiempo que no se interesaban por todo. Parecían suspirar apenados en los lugares adecuados, pero, a todas luces, solo esperaban que su nuera se marchara y dejara de hablar de sus problemas. Pero ella estaba decidida a que, ya que había venido, no se iría sin obtener al menos algún resultado. Y por muy viejos que fueran los padres de Carlos, al menos algo debía resonar en ellos, aunque fuera la noticia de que su único nieto podía morir. Haz memoria, por favor. ¿Tuvo Carlos algún enemigo, hace tiempo, en su juventud? ¿Quizá alguien le amenazó? Suplicó ella. Usted es como un policía. Como si lo supiéramos, como si nos hubiera estado informando. ¿Y cuándo ocurrió todo? Y no nos lo contó todo. No nos escuchó. Le dijimos que fuera a trabajar a la fábrica, pero no lo hizo, se metió en algún negocio. Está bien, no lo hizo. Pero mientras vivía contigo, ¿no sentiste nada? Es tu hijo. Ella trató de llegar a sus suegros. Deja de torturarnos. Hace siglos que no nos miras y ahora vienes a tocarnos las narices. No es nuestro pariente, para el caso. Vamos, querida, quizá no deberíamos hablar de ello, dijo Sara con cansancio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no el mío? Se sorprendió, sin dar crédito a las palabras, Ana Laura. De hecho, a lo mejor los viejos ya están mal de la cabeza, demencia, marasmo, ¿cómo se puede llamar? Sino que rechacen a su hijo. ¿Qué? No hablar, Sara. Es el pasado, Carlos hace tiempo que se fue. ¿Por qué no decir la verdad? Sobre todo porque tal vez su hermano está involucrado de alguna manera en este caso, alguien los mezcló. Sí. Carlos fue adoptado. Quiero decir, ni siquiera fue adoptado, fue como robado. ¿De qué estás hablando? ¿Quién nos ha acusado de robar? Lo que dices no tiene sentido. Por primera vez durante la conversación, Sara se preocupó, era un expósito. Y el hecho de que lo acogiéramos y no lo echáramos no es robar. Aunque no sea robo, sino todavía. Los encontré, Ana, 2 gemelos, 2 niños. Sara y yo llevábamos 10 años sin hijos, ella no podía tener un hijo. Y esa vez, también, pensé que estaba lista para tener un bebé, pero se canceló de nuevo. La llevé a la ciudad antes de la fecha prevista, a la maternidad, para asegurarme, pero no, volvió a abortar. Cuando fui a recogerla, pensé, basta. Nuestro destino no es sufrir. Tenía razón al decidir que no era el destino. Tampoco debería haberme llevado a este, de todas formas no tuvo una vida larga, no llegó a vivir 30 años. Y su hermano probablemente siga alardeando en algún lugar del mundo, dijo Sara con desgana. ¿Y adoptaste al hijo de otro? ¿A uno de los gemelos? Anya necesitaba conocer toda la historia, no el razonamiento de su suegra, sentía que había alguna respuesta en ella. Se podría decir así, continuó suegro. Sara fue dado de alta del hospital, y ella misma como un mal, llorando. No voy a ir a casa. Avergonzado de mirar a la gente a los ojos. Vaca, dicen, tonto. Bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer, sino ir a casa? Le dieron el alta en el hospital. Pero no quiere coger el autobús, es terca como una cabra.
Y fue como si mi corazón me dijera en ese momento que era demasiado pronto para ir, que habría un niño. Dijo Sara con terquedad. No te dijo nada, estabas vagando por las calles. Y tampoco estoy en las mejores condiciones, acabo de dar a luz. Era inútil discutir. Así que la cogí por el codo y la llevé hacia la casa, pensé se cansará, se calmará, luego cogeremos el autobús, no podemos hacer todo el camino andando. Y fue entonces cuando el destino me alcanzó, nada más salir de la ciudad, oí un chirrido entre los arbustos. Me acerqué, miré, niños, 2. Alguien lo tiró. Le dije a Sara, aquí tienes un gemelo. Inmediatamente, agarré a Carlos, sabía que era mío. ¿Por qué necesitamos 2? Es difícil, dijo mi suegra. Bueno, no contábamos con 2. Pensaba que eran hermanos, pero luego pensé, vale. Había un orfanato a las afueras de la ciudad, así que llegamos allí, puse a uno de ellos en el porche, toqué el timbre y nos fuimos. Y así fue como Carlos se convirtió en nuestro hijo. ¿Y cómo lo formalizasteis?, preguntó Ana, luchando contra una sensación desagradable de esta historia. De la forma habitual. ¿Qué dificultades hay en el pueblo? Fui a una oficina especial para documentos y lo registré. Mi pariente estaba tramitando los documentos, me preguntó por algún certificado, y yo le dije, no hay ningún certificado, lo perdimos en una ocasión alegre. Viste a Sara con barriga, vendrás a nuestro bautizo y verás a tu hijo. Así que lo formalizó de alguna manera, nadie sabía nada, me la llevé embarazada y la traje de vuelta con un niño. ¿Qué preguntas? Esa es toda la historia. No sabemos nada más, y no nos tortures. ¿Y qué pasó con el segundo niño?, preguntó Ana. ¿Cómo vamos a saberlo? Lo dejaron cerca del orfanato, se lo llevaron y luego no es asunto nuestro. Probablemente vivía allí. Y Carlos se quedó con nosotros. Quizá escogimos al tipo equivocado, quién sabe. Y no había razón para que Carlos se ofendiera con nosotros, lo criamos como si fuera nuestro, lo quisimos, le dimos una educación, lo ayudamos en todo. Ana viajaba de sus parientes en la confusión absoluta. Al enterarse de semejante secreto familiar. Pero no era eso lo que quería. ¿Qué podía ganar con saberlo? Supongamos que Carlos tenía un hermano gemelo al que no solo no había visto nunca, sino que no conocía de nada. Pero, ¿podría ser que todo girara en torno a ese hermano? Carlos, y luego toda su familia, estaban mezclados con ese hermano y su familia, y se estaban vengando por algo de ellos, no de él. ¿Es eso posible? En cualquier caso, no tenía ninguna otra hipótesis. Así que hay que encontrar a ese hermano. Una tarea muy interesante, teniendo en cuenta que Ana no sabe el nombre ni el apellido del hombre. Solo sabe en qué orfanato y en qué fecha fue arrojado hace 50 años. Incluso la enfermera más joven de la época hace tiempo que se jubiló. Pero pensándolo bien, Ana se dirigió al orfanato, rezando para sus adentros que al menos estuviera allí. Al fin y al cabo, hay archivos. Y cuando te jubilas, no todos mueren, puedes averiguar las direcciones de las personas que trabajaban en aquella época. Al menos haz algo, averigua algo, está luchando por la vida de su hijo. El orfanato seguía allí, aunque era nuevo, recientemente, al parecer, reconstruido. Ana fue recibida allí con sorpresa. ¿Qué dices, mujer? Hace 50 años, ya ha pasado medio siglo. Yo aún no he cumplido los 40. Exclamó la encargada. ¿Archivos? No, no tenemos archivos de esa antigüedad, se perdieron durante la reforma. Quizá en alguna parte se haya conservado algo, pero no con nosotros. Tanto más que todo esto ya no es tan importante. Es muy importante para mí. Ana casi lloró, para salvar a mi hijo. Dime, ¿hay alguien, incluso el jefe, incluso una enfermera con vida? Pero yo mismo solo trabajo para el tercer año. Ahora preguntaremos a la directora. La directora cogió a Ana por el codo y la llevó a un despacho vecino, amonestando,
Esta señora lleva 30 años trabajando en este orfanato, si no nos lo dice, lo siento, y con visible alivio presentó a Ana a la anciana, pidiéndole que se acordara de alguien. Pero esta al principio solo hizo un gesto con las manos. No sé cómo ayudarte. ¿Quién trabajaba en aquella época? Seguro que ya no viven. Había una enfermera, la señora Pérez, no sé si recuerdo bien su nombre, murió hace unos 5 años, y me habló de los niños expósitos, que antes había más. ¿Y que quién más podía ayudar? Una de las trabajadoras, sus hijos, se la llevaron a casa, pero no sé si sigue viva. Hay una Catalina, pero está en una residencia, creo que sola. Ella, por cierto, se comunicó con muchos de los alumnos mucho después de graduarse, tal vez recordaría algo, pero no sé si está viva. Ana le sacó la dirección de la residencia de ancianos, anotó el nombre de la cuidadora y, tras llamarla, se dirigió allí. La anciana señora Catalina salió al vestíbulo, casi sin sorprenderse por la visita. ¿Quién es usted, querida? Soy ciega, no puedo distinguir. No, no soy su alumna, quería preguntar por un expósito, y Ana explicó a quién buscaba. No inmediatamente, pero la anciana se acordó. Así que es Vitorino Arco, me acuerdo de él. Nuestra directora era Carolina Arco, ese es el apellido del chico. Vino una vez después de la graduación, pero hace mucho tiempo. Ana, agotada al máximo, volvía a casa. Aquí está, tanto dolor y agonía, ¿y qué descubrió? El nombre y apellido del hermano de su marido, eso ya es algo, pero ¿dónde encontrarlo, a ese Vitorino Arto? Era un apellido interesante, lo había oído recientemente. No recordaba dónde, pero no de un hombre, y menos de un hombre como Carlos. Mientras se dirigía a la casa, se acordó de repente Victoria, la limpiadora. Victoria Arto. Ana, sin ir a casa, corrió hacia ella, por suerte estaba en casa. Abrió la puerta, sorprendida, pero Ana no le dejó decir ni una palabra. Victoria, ¿cómo se llamaba tu padre? Señor Vitorino, respondió confusa la muchacha. ¿Dónde está? ¿Puedo verlo? Sí, aquí está, la niña señaló el retrato, cuya esquina estaba tachada con una cinta negra. Sí, el hombre se parecía mucho al marido de Ana Laura. Ella se hundió exhausta en un taburete. ¿Está muerto? Háblame de él. Papá murió de una enfermedad cardíaca hace 4 años, no tenía nada que ver con tu hijo ni podía tenerlo, llevaba mucho tiempo enfermo. ¿Qué pasó? ¿Importa? Ya no, no importa. Pasé uno de mis días asignados, completamente sin sentido, tratando de encontrar algo en el pasado. Pero ahora no sé qué hacer. Bueno, espera. Tal vez lo sé. Recuerdo a esa chica con la que Víctor estaba hablando, es modelo. La vi en un desfile de moda, luego en una revista, mira, la encontré. Ella mostró una revista con una foto de una hermosa chica en ella. Esa es la chica que tu Víctor estaba viendo. Ana se cubrió la cara con las manos, llorando. Perder tanto tiempo, hacer tantas cosas completamente inútiles, cuando lo único que tenía que hacer era hablar con Victoria. ¿Qué pasa, señora Ana? La muchacha le dio una palmada en el hombro, incluso adivino dónde puede encontrarse. Esta chica se llama Margot, trabaja en el centro, en la casa de la moda. Ya ves, lo pone aquí en la revista. Vamos allí rápido. Ana se levantó. Y se tambaleó. Recién ahora se dio cuenta de lo cansada que estaba. ¿A dónde vamos? Ya es de noche. Iremos mañana por la mañana. Quédate conmigo esta noche, ¿estás cansada? Cansada, sí, he hecho tantas cosas innecesarias. Pero lo que he aprendido es que eres mi sobrina. Tu padre es el hermano gemelo de mi difunto marido. Antes de acostarse, Ana le contó a la niña todo lo que había aprendido durante el día. Victoria se secó las lágrimas. Es una pena que papá no viviera para verte. Y tu marido también. Y ahora tengo parientes, tú y Víctor también. Estoy segura de que podréis salvarlo.
Por la mañana corrieron juntos a la casa de la moda. Primero tuvieron que soportar una batalla con el conserje, que no les dejaba entrar, ni siquiera para decirles si Margot había llegado. No tengo por qué decírselo a todo el mundo. ¿Y qué? ¿Qué quieres en un asunto personal? Es asunto de todos, y es asunto de todos. Por eso estoy aquí, para mantenerte al margen. Y no tengo que decírtelo. Somos sus parientes cercanos, ya ves. Ha habido un desastre, y nunca te perdonará que no la llames. Gritó Victoria desesperadamente. De alguna manera funcionó. Bueno, espera, entonces. Ahora te llamo para que seas feliz, Margot, llamó, indicando a la chica que saliera. Ella no se hizo esperar y no tardó en bajar del primer piso hermosa, delgada, con un rostro sumamente desencajado porque no estaba del todo pintado. Bueno, ¿quién me espera? Nosotras, Margot, te estamos esperando, vamos a un lado. Ana la cogió de la mano, la llevó a un lado. Soy la madre de Víctor, ¿lo conociste? La chica cambió de repente la cara, retrocedió, dijo irritada. He conocido a mucha gente. No conozco a ningún Víctor. Me voy, no tengo tiempo. E intentó sacarle la mano, pero Ana la sujetó con fuerza. No te vas a ninguna parte. ¿Sabes que Víctor está ahora en el hospital, que morirá si no le operan? Pero para eso hace falta el dinero que robaste. ¿Vas a hablar o llamamos a la policía? Ni hablar. Margot se asustó. ¿Lo robé? Si quieres saberlo, solo me dieron una miseria por ello. Me estafó la propia bandida. Me contrató para engañar a tu Víctor y persuadirle de que transfiriera algo de dinero. Prometió pagarme. Y me engañó. Ella miente a todo el mundo, y ella le dijo algo sobre el dinero también. Y yo no tuve nada que ver. ¿Qué me está haciendo la policía? ¿Quién es el bandido? Ana se dio cuenta de que por fin había encontrado la respuesta. ¿De qué la conozco? Ella me contrató, eso es todo. Me pilló cerca del trabajo y me dijo, ¿quieres ganar dinero? ¿Y quién no quiere? Mi salario no es nada. Nunca la había visto antes, no la conocía. Mintió diciendo que se llamaba Natalia, pero descubrí que era Valeria. ¿Me dejarás ir si te lo cuento todo? No es culpa mía. Te dejaremos ir, habla rápido. No tengo tiempo para esperar, mi hijo se muere. Ana apretó más fuerte el hombro de la chica e incluso la sacudió un poco. Me duele, ¿tú qué? Te lo digo yo, Valeria Sánchez, que no me acuerdo de nada más. Me mintió, pero vi su carnet de conducir por casualidad, ahí lo pone. Dijo que la madre de Víctor le había hecho mucho daño. Valeria, arruinó toda su vida. Lo siento, no estoy diciendo eso, ella dijo eso. Así que tú, si de verdad es su madre, deberías saber quién es y por qué decidió cagarse en ti. Soltó la chica. Valeria Sánchez, murmuró Ana, soltando la mano de la chica. De eso se trata. No necesitaba indagar en el pasado de su marido, sino en el suyo propio. Pero, ¿cómo iba a saber que una historia olvidada hacía tiempo volvería a atormentarla? Estudió con la tal Valeria en el instituto, y al principio hasta parecían amigas, pero luego, como siempre, las dos se enamoraron del mismo chico. Era hasta gracioso para Anya recordar este amor, la rivalidad con Valeria. Y no había rivalidad. Este chico, Andrés, favoreció inmediatamente a Anya. No funcionaron, por supuesto, dieron un pequeño paseo juntos y se separaron. Ella ni siquiera recordaba su cara. Pero la cara de Valeria, distorsionada por la ira, ella la vio como ahora. Y oyó sus palabras, ¿qué, escoria? ¿Crees que me has derrotado? La sangre te bañará por tu mezquindad. Dios mío, después de todos estos años, ¿ha decidido vengarse? Había olvidado esa historia. Debe haber estado realmente enamorada. Sí, ese infeliz amor, al parecer, atropelló gravemente a Valeria. Ella entonces abandonó la escuela, y su vida, al parecer, fue cuesta abajo. Se dijo que parecía estar embarazada,
Perdió un hijo. Pero ¿qué culpa tenía Ana, y mucho menos su hijo? Lo siento, Margot, pero no puedo dejarte ir ahora. Tienes que explicar todo esto a la policía. Encontraremos a Valeria, por supuesto, y no creo que quiera ser la responsable. La chica ya sollozaba, Victoria llamaba a la policía, y Ana llamaba al hospital y juraba que el dinero estaría allí. Definitivamente estaría allí, siempre y cuando no desconectaran a Víctor del sistema de soporte vital. No lo desconectaron, aunque pasó mucho tiempo hasta que se recibió el dinero. Comenzó el proceso judicial, en el que Anya tuvo que intervenir como perjudicada. Valeria fue fácilmente localizada y detenida, no lo negó. Tal vez no iba a confesar, pero cuando vio a su antigua amiga y luego a su rival, no pudo soportarlo y prorrumpió en un grito histérico. ¿Qué querías? Te llevaste a Andrés solo para jugar, para fastidiarme, pero para mí lo era todo. No podía vivir sin él. Me envenené, me corté las venas. Entonces perdí la cabeza. Me olvidé de ti. Estaba segura de que la vida te castigaría. Y luego me enteré de que todo está bien contigo. Tienes tu propio negocio, un hijo, has construido una casa, vives como una reina, y eres toda tú misma. Y decidí que como los boomerangs no funcionan, yo tampoco estaré viva, y te echaré de este mundo. Yo fui quien te metió en la cárcel y no te diste cuenta. Soborné a alguien de tu empresa, y él te guardaba rencor, así que hizo algo con los papeles. Yo también quería matar a tu hijo. Quitarte tu posesión más preciada, como tú me quitaste la mía. ¿No es esa razón suficiente para ti? Bueno, entonces considéralo por el hecho de que yo no tengo nada ni nada, y tú lo tienes todo. Ana no podía seguir escuchando estas confesiones, y no tenía tiempo para ellas. Y todo tuvo éxito. Resultó que el dinero fue transferido a una empresa fantasma, que fue registrada para este fin, siendo en realidad vacío. Valeria no tuvo tiempo de utilizar el dinero, porque iba a esperar a que todo se calmara. Se dio cuenta de que Ana, cuando saliera de la cárcel, se ocuparía ella misma de este asunto, y bien podría llegar a la verdad. Y así lo hizo. Cierto, con bastante preocupación. Aunque Ana estaba más preocupada, por supuesto, por Víctor y su salud. Consiguió recuperar el dinero. Víctor se sometió a una operación, que fue todo un éxito. A partir de ahora todo depende solo de él. La rehabilitación puede llevar mucho tiempo, pero con un poco de esfuerzo el joven organismo no fallará, aseguró el médico. Resultó ser cierto, y el propio Víctor estaba dispuesto a todo para volver a ponerse en pie lo antes posible, y sus esfuerzos no fueron baldíos. Empezó a recuperarse poco a poco. Puede que el hecho de que su madre o su prima Victoria estuvieran siempre junto a su cama marcara la diferencia. Ana se alegraba de ver cada cambio positivo en el estado de su hijo, sobre todo porque los médicos aseguraban que había motivos para esperar una recuperación total del joven. Y su madre pensaba que no había perdido el tiempo buscándole, había aprendido mucho sobre su familia. Además, había encontrado a su sobrina, a su tío abuelo, a la hermana y al sobrino de su hijo, y eso era mucho. Después de todo, no se sabía cuándo se ampliaría su familia. Víctor tendría mucho tiempo para recuperarse. Aunque Ana se dio cuenta de que una de las enfermeras parecía estar ayudando a su hijo mucho más que las demás. Y el brillo en los ojos de Víctor al ver a esta chica también lo decía todo. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.